gusto de saludar a la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, dentro del Frente Renovador, la líder del bloque, Graciela Camaño. Buen día, Camaño, ¿cómo le va? Mariano Martínez saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, feliz día ante todo, por supuesto, feliz día de la madre. Sabemos que, está en los afanes correspondientes a este día, pero hablando de afanes, le afanamos unos minutitos para charlar con nosotros. Gracias por estos minutos, pero queríamos arrancar, Graciela, con un poco lo que comentaba recién Gabriela Pepe en el programa, los peronismos que se expresaron el 17 de octubre, las diferentes reuniones, y queremos decirle a los oyentes que Graciela Camaño fue protagonista, excluyente casi diría, de una de las convocatorias, más exactamente la que quedó a cargo del gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Mansur, en el hipódromo de la ciudad capital de la provincia, donde congregó una gran cantidad de personas y de dirigentes también de distintas extracciones del peronismo. Hablaron solamente tres: cerró Juan Mansur, abrió el cotitular de la CGT, Héctor Daer, y el discurso, a mi juicio, más encendido, más enfático y que incluyó más palabras que quedaron resonando en nuestra cabeza fue el de Graciela Camaño, básicamente con el eje de la unidad. ¿Qué tan amplia puede ser esta unidad, Graciela Camaño, como para arrancar? Y tan amplia como la cantidad de dirigentes políticos se animan a representar la oposición al modelo económico del gobierno. Si tenemos esa inteligencia y esa humildad, bueno, podemos proponer las posibilidades de una salida distinta a la Argentina, que no sea el ajuste, que no sea lo que nosotros consideramos por algunas acciones del gobierno, privilegiar a las grandes empresas o a los sectores más poderosos económicamente de la Argentina, y determinar una mirada hacia el empresariado que proporciona el trabajo, que es el empresariado de la pequeña, mediana empresa, el comercio, que hoy sufren las consecuencias de una política económica o la falta de ella de manera brutal, ¿no? En la medida en que desde el campo opositor tengamos la capacidad de poder ponernos de acuerdo en los temas esenciales y bajar las pretensiones y la soberbia o el narcisismo que a veces acompaña a la dirigencia política, yo creo que se puede hablar de una unidad que incluso debe trascender los muros de lo que es el peronismo como movimiento, no como partido. Debe trascender esos muros. Yo cuando camino por la calle, la gente lo que me dice es: por favor, júntense, porque si no vamos a tener que seguir sufriendo. Y no me dice si me tengo que juntar con fulano, sustano, mengano. Ahora, Camaño, eso es lo que hay que expresar. La historia argentina también nos muestra que las uniones en contra de no han salido siempre bien y muchas veces han salido de manera catastrófica. Me refiero puntualmente a la alianza del 99 con De la Rúa como presidente. ¿Sirve juntarse en contra de? Mire, no existe en la historia argentina ninguna fuerza política que compita con pureza ideológica absoluta, nunca, ni siquiera el peronismo y el radicalismo. Siempre, cuando llega el momento de la arquitectura política para la presentación de las listas, hay frentes electorales, siempre. Y si no, bueno, dígame dónde no hay un frente. La experiencia, las experiencias negativas de los frentes, que incluso usted la puede también, si nos permitimos hablar, digamos, seriamente y con honestidad, advertir en la propia fuerza gobernante, los conflictos internos que tienen. Pero, ¿cómo se resuelven? Se resuelven con un gobierno o con un liderazgo que tenga claro la necesidad de construir el diálogo en serio, la coalición, que tenga la visión
de que a la mesa de la resolución de los gravísimos problemas que tiene el país hay que sentar a todos, y no solamente a políticos, me atrevo a decir. Nosotros necesitamos compaginar en este país las políticas públicas. Necesitamos imperiosamente definir de qué manera le agregamos valor a todo lo que son la riqueza primaria de la Argentina, porque el grave drama de la pobreza, de la falta de trabajo o del trabajo ennegrecido, como le digo yo, está vinculado a que hay sectores que se vuelven muy ricos, está vinculado a la distribución de la renta. Ese es el drama. Entonces, ¿qué vamos a seguir nosotros? ¿Siendo el país rico que exporta productos primarios, o vamos a tener una política para que los productos primarios se transformen en productos que puedan incorporar la mano de obra de muy poca gente, porque además somos 45 millones de personas, o sea, es muy poco la población económicamente activa en la Argentina como para que nosotros sigamos justificando en nada que toda esa gente no pueda tener trabajo. O sea, nosotros tenemos que necesariamente ir a a lo que usted quiera, a ver, el Vasco de Mendigure lo plantea con más precisión, y de hecho es el autor del proyecto de ley que presentamos nosotros desde principios de la gestión, a los efectos de constituir el diálogo institucionalizándolo, o sea, no dejarlo librado a la voluntad de un presidente o de un grupo de políticos, sino determinar con una ley que discutamos en el Congreso quiénes son los actores, cuáles son los ejes, institucionalizar el diálogo. Y esto es lo que tiene que venir como primera cuestión. Y después vendrán los temas. Y cuando el propósito de, como decían los romanos, individual se pone en una fuente común, yo creo que el resultado tiene que ser distinto. Por lo menos así sucedió en algunos otros países, ¿no? Donde no les va tan mal. Me quedó la frase de trabajo ennegrecido. ¿A qué se refiere con trabajo ennegrecido? A que nosotros tenemos nosotros tenemos un conflicto laboral muy grande desde el año 87, cuando fue la primera crisis global que afectó a un gobierno en la Argentina. Más allá de que en la década del 80, que en el mundo se llama la década perdida por el alto grado de inflación que había en el mundo y que en Argentina pegó mucho más fuerte, nosotros a partir del 97, con la primera crisis, en donde yo no sé si vos te acordás, sos muy joven, pero casi de un día para el otro nos fuimos a un 18% de desocupación. Y desde ese momento nunca le volvimos a tomar el timón al gravísimo problema que tenemos en materia de empleo, con un agravante que es que el trabajo cambió. Y esto es un dato de la realidad, que te guste o no te guste, cambió, está cambiando y va a cambiar mucho más. Nosotros seguimos con un esquema, seguimos esquematizados en lograr trabajo de las mismas canteras, con las mismas normas, o sea, a ver, bueno, vamos a ver cómo subsidiamos, que es lo que hizo Menem, después hizo el kirchnerismo con algunos planes, etcétera, y la propia alianza. ¿Cómo sostenemos, bueno, la industria automotriz? Entonces, sostenemos entre todos la industria automotriz, y la industria automotriz genera empleo industrial. Nosotros tenemos que saber qué tipo de empleo vamos a tener, qué tipo de trabajadores vamos a formar. Es un problema muy serio. El trabajo ennegrecido, o sea, el trabajo del tipo que va, está aferrado a un empresario que le da el trabajo y se lo quita cuando quiere porque no tiene ninguna legalidad. O sea, es la flexibilización del trabajo, tanto que se hablan de los contratos flexibilizados de la década del 90. Bueno, por lo menos estaban escritos desde hace bastante tiempo, que tenemos más de un 30% de trabajadores que no están registrados.
Eso es la flexibilización en su máxima expresión. Ese trabajador no tiene horario de trabajo, no tiene certeza de tiempo de trabajo, no tiene ninguna de las previsiones sociales que tienen los trabajadores, ni siquiera cuando se vuelve a viejo. O sea, es realmente el trabajador más precarizado. Camaño, ¿qué tal? Buen día. Gabriela Pepe la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le quería consultar, probablemente este miércoles se va a llevar el recinto del presupuesto 2019 para la votación. No, porque no tiene dictamen. Bueno, pero el gobierno pretende sacar dictamen, que sacar dictamen este martes, ¿no? Sí, y llevar la ley al recinto el miércoles. No. El presupuesto va a necesitar 7 días de máxime con la cantidad de reformas que se le hizo. Necesitas 2/3 para sentarte a discutir el presupuesto, ¿no? Pero si es una sesión especial. Pero necesitas estarlo con los 2/3. No estás con los 7 días. Bueno. No, tengo entendido que no. A lo mejor ustedes tienen la información desde el oficialismo, pero yo... El oficialismo pretende sacar... de lo que se está hablando en el Congreso es de que esta semana el oficialismo pretende, que lo ha dicho incluso el presidente de la Comisión de Presupuesto, pretende darle dictamen en la comisión. El martes. Sí. Y llamar a sesión especial... el martes, sí. Y llamar a sesión especial el miércoles para votarlo el mismo miércoles. Ese es el plan del... eso. ¿Cómo? Es imposible hacer eso. Ustedes entonces... O sea, ya no solo nos vamos a quejar porque no tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino porque no podemos leer el presupuesto. El presupuesto es una pieza legislativa voluminosa que necesitamos mínimamente los 7 días de publicación para poder leerlo los diputados que no integramos la comisión. Porque vos tenés unos 40 y pico de diputados que son los que integran la comisión y no todos participan de la redacción. Y después tenés el resto de los diputados que cuando se publica la orden del día recién tienen acceso al documento fehaciente y pueden estudiar el presupuesto. No creo que se le dé 2/3 que se necesita el día miércoles para que se inicie la sesión, O sea que no sé cuál será la estrategia. O sea que ustedes, en principio, digamos, si el oficialismo pretende llevar el presupuesto al recinto el miércoles, ustedes no van a acompañar, no van a dar quórum el miércoles. Es una irresponsabilidad. Yo, honestamente, debo decirle a la ciudadanía desde ya, que me paga el sueldo y me tiene sentada ahí, que iría el miércoles sin saber lo que dice el presupuesto. Es imposible leer un día el presupuesto, más allá de que vos ya tenés estudiado. Porque el problema que tenés es que te han cambiado en el tratamiento de la comisión muchas cosas. O sea, yo voy llevando lo que se cambia, claro, por una razón obvia de presidir un bloque, pero la mayoría de los diputados no debe tener ni noción qué es lo que se cambió. Camaño, ¿qué tal? Patricia Valli soy. Usted dijo recién que están esperando además que se publique la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario. Eso sería recién el viernes. Bueno, esto es lo que venimos reclamándole al gobierno, porque nosotros entendemos, el equipo económico nuestro entiende, que esa letra chica va a tener repercusión y va a afectar algunos números en el presupuesto. Y lo que se le está pidiendo al oficialismo es la honestidad de presentar todos los elementos que van a hacer al proceso económico del año que viene. Pero tienen la garantía. Con el anterior acuerdo tuvimos un problema muy serio para conseguir la letra chica. Uh-huh. Algo que la verdad, cuando uno mira las normas que rigen los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ya no en la Argentina, sino en el propio fondo, se habla de la publicidad y la transparencia. Pero parece ser que la publicidad y la transparencia tiene límites también. Bueno, de hecho la semana pasada Mansur, el gobernador de Tucumán, en el marco de los actos y los encuentros por el 17 de octubre, había dicho que a él le parecía que debía darse publicidad cabalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de avanzar en la discusión por el presupuesto. ¿Puede ser un obstáculo o una condición sine qua non para discutir el presupuesto?
Para algunos sí, para nosotros sí. Ahora, aparentemente, por lo que dicen los medios, no por lo que me conste a mí, el oficialismo ya ha logrado el número. Incluso incluyen a una diputada que forma parte de mi interbloque y que, bueno, yo no he tenido este tipo de conversaciones con ella porque está en una situación de mucho dolor, que es la esposa de la Sota. De la Sota, pero hoy los medios salen y la ponen en primera plana. No sé, tengo mis dudas, ¿no? Porque siempre ha tenido una actitud de comentar y hablar con el bloque. Pasamos el limpio entonces que para, o al menos en lo que a Graciela Camaño, que está hablando con nosotros en este momento, le compete, para el bloque del Frente Renovador, es condición necesaria que esté dado a publicidad previamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para discutir el presupuesto. Sí, lo ha dicho infinidad de veces Marco Labaña, que está en la comisión de presupuesto en representación de nuestro bloque. Es decir, que hoy en día ustedes, si el presupuesto llegara al recinto tal como está ahora, ustedes votarían en contra. No acompañaríamos. Nosotros todavía necesitamos tener una discusión con el presupuesto que se presenta el día martes, o sea, con lo que se va a discutir el día martes, y ahí tomaremos la decisión de si acompañamos, no vamos a acompañar, de si nos abstenemos de votar o directamente votamos en contra. Bien. Camaño, le quería consultar por un rumor que estuvo circulando estos días respecto de que 5 diputados de su bloque, encabezados por Felipe Solá, dejarían ese espacio para armar un bloque aparte. Felipe Solá, Daniel Arroyo, Facundo Moyano. Usted tuvo un cruce con ellos por Twitter la semana pasada, relacionado con el tema de la unidad, ¿no? De cuán amplia puede ser o no la unidad. ¿Usted tuvo alguna comunicación con ellos para ver si efectivamente...? No, a ver, que quede claro, yo no tuve ningún cruce, yo expresé mi opinión con respecto a qué significaba el triunfo de Bolsonaro, y lo puedo decir, y lo he dicho en los medios también, a mi posición respecto a una nota que había, una solicitada que había circulado, en donde se hablaba de persecución política. Bueno, yo nunca, bajo ninguna circunstancia, ascribo a ese tipo de definiciones cuando hay una causa, máxime cuando usted tiene la posibilidad de la defensa y usted puede graduar hasta el fallo mediante el proceso penal, o sea, si usted quiere tener un fallo rápidamente para que no haya tanta confusión, usted puede obviar todos los vericuetos de el proceso penal e ir al fallo. Punto. Después no hubo ninguna otra cuestión extraña. Es que, como está planteada la candidatura presidencial, que la ha hecho pública el propio Felipe Solá, cualquier cosa que se diga en torno a cualquier tema aparece como un enfrentamiento. Yo no tengo ningún enfrentamiento, tengo una excelente relación, ellos siguen perteneciendo al bloque, por supuesto que pueden no pertenecer porque es una decisión de cada diputado estar o irse. Es cierto que ellos políticamente están acompañando en los actos, a la oposición, digamos, más cercana a la expresidenta, pero en el bloque no tengo ninguna novedad para dar. Nos quedamos entonces con ese dato. Le pregunto algo más, Camaño, porque volviendo un poco al acto del 17 de octubre, fueron muchos los discursos y fueron muchos también los diálogos que se dieron debajo del escenario, y quizás sería bueno trasladarle al oyente algo con un poco más de visibilidad y de claridad en los conceptos, porque en los discursos parecía sugerido esta idea de, la unidad, pero la unidad condicionada, la unidad total, con Cristina sí, con Cristina no, concretamente, con nombre y apellido.
la estructura o este armado del peronismo federal, de los gobernadores, de diputados, del Frente Renovador, del peronismo federal, etcétera, etcétera, ¿el peronismo unido debe incluir a Cristina Fernández de Kirchner o no? Esa es una definición que tiene dos actores, porque ustedes definen a partir de que nosotros tenemos la obligación de definir nuestra posición respecto a Cristina Kirchner. Y yo creo que es el proceso de búsqueda de esos consensos de los que yo le hablé al principio. Es eso, es un proceso, no es una foto, no es una charla y salimos y ya somos grandes amigos, es un proceso. Entonces nosotros pretendemos que el proceso de la oposición sea tan importante que realmente se convierta para el ciudadano en una alternativa y que podamos ganarle al macrismo en el 2019. Esta es la definición política de todo lo que uno va haciendo a lo largo de este tiempo. Llega un momento en el que uno ya empieza a decidir, que es muy próximo a la elección, por otra parte, ese momento, quiénes son las personas que van a estar en la lista y por qué sector. No son conversaciones bilaterales, no son decisiones de uno o decisiones del otro. Yo no puedo hablar de ese tipo de cosas de otra fuerza política como es Unidad Ciudadana, cuando su lideresa ni siquiera se expide en torno al tema. Está claro. La pregunta me parecía que era pertinente en punto de hora que hay dirigentes del espacio, si se quiere, que usted también integra, que sí fueron concluyentes respecto de que el límite es Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, habrá otros que piensan que es imprescindible. Ustedes mencionaban algunos diputados de nuestro propio bloque, pero son, apreciaciones subjetivas. La construcción es otra cosa, es algo más complejo. No es una definición que dé un dirigente en un medio de televisión. Es un camino que se construye. Entonces es muy... la política tiene sutilezas, no tiene ese tipo de definiciones como las que pretende el periodismo. Algunos dan esas definiciones, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, porque usted tiene que transitar un camino en donde tiene que primero tener la conformidad de las partes y más que eso, primero saber cuáles son las partes. A ver, ¿quiénes son los que se van a aceptar? Porque usted dio una foto que tuvo que ver con 4 dirigentes, pero también vio un escenario importante y seguramente usted verá otras fotos más a lo largo de todo este tiempo en donde la foto sintetiza el acercamiento con uno, con otro, o el acercamiento y el fracaso del acercamiento. Pero eso no significa de que tengamos que hoy decir, esta es la foto. No, porque en realidad lo que se está construyendo es una película. Para terminar, quería resaltar una frase, y hablando de sutilezas, como mencionaba recién usted, una frase de su discurso en Tucumán que decía algo así como, a la mierda los prolijitos. ¿Quiere darnos algún detalle más de esta figura tan poética? No. Leí este fin de semana algunas interpretaciones filosóficas bastante agudas, y honestamente, si vos no pretendo, por supuesto, que los filósofos importantes que escriben en este país se dignen leer un discurso de esta humilde servidora, pero si vos lees en realidad, a ver, ¿cuándo empezó los prolijitos? Los prolijitos empezaron con los debates que tenemos con el ministro Peña, para que sepas que no es algo que lo digo constantemente, quizás que lo digo en un escenario. Quizás el escenario, la vista de todos, etcétera, puso de relieve la frase. Lo que yo le enrostro al gobierno es que el gobierno tiene un discurso muy perverso, ¿no? Es el discurso de pretender de que la mayoría de los argentinos
no los pobres, sino la clase media, los pobres, los trabajadores, las pymes, los comercios, con mucha alegría vayan al sacrificio del no modelo económico que tiene el macrismo, porque esto es lo prolijo, esto es lo que hay que hacer. Entonces ellos te comparan la economía de un Estado, de un país, que es algo tan complejo, con la economía de tu casa. ¿Y qué hacen decir? Porque mucha gente lo dice, el Estado es como la casa, tanto te entra, tanto tenés que sacar, ¿viste? La prolijidad de la cuenta Excel, ¿viste? Ese es un relato, y es un relato perverso, que hace que la gente crea que si se jubiló con 25 años de aportes, eso es desprolijo, ¿viste? Eso hay que corregir. Ahora, los tipos, mientras hacen esto, te están metiendo un seguro de cambio para el sector que más ganó, que es el sector energético, ¿me entendés? O te pretenden meter, subsidios cruzados en las distribuidoras, y uno va encontrando los negocios de los grandes grupos económicos que aparecen tapaditos, pero la gente de a pie tiene que ser prolijita, para que la cuenta cierre. A esto me estaba refiriendo. Por ahí alguien habló de clase social, de qué representa, ¿viste? Ay, Dios mío, no se hagan tanto lo que quise decir es esto, que ellos con el discurso de la prolijidad pretenden que la gente pague el ajuste sin chistar, ¿viste? Claro. Nos llevan a un endeudamiento sin explicación, han hecho maniobras especulativas con el dinero de todos los argentinos, que en un birloque y menos de un mes se saquearon el Banco Central. Eso nadie lo ve, Ahora, el tipo que tiene 2 programas social es directamente un asesino social, ¿viste? Ahí hay que ser prolijito. O el empresario que por ahí se le pasó una boleta y no la pagó, entonces es un evasor. Resulta que los grandes evasores son los señores que atienden sus negocios en Balcarce 50, porque lo otro que no se dice es que como ellos representan a las empresas, la mayoría del tiempo que usan los insumos de todos los argentinos porque representan a los argentinos, están atendiendo los intereses de sus empresas. Entonces, por un lado, nos exigen como sociedad la prolijidad, el orden, todo, vamos a caminar derechito, todo prolijito, y por el otro lado estás mirando las cosas que están pasando y que realmente te enervan. Esto es lo que quise decir y lo dije a lo largo del discurso. Pero bueno, parece ser que debía haber aprendido cuando Mirta lo dijo, que se armó tanto escándalo, pero no lo aprendí, y además en el fragor del discurso me salió eso. Está muy bien, hay muchas... Al único que le pido perdón, te aclaro, es a mi nieto de 4 años que me lo reprochó. ¿Por qué le reprochó? ¿Por el término? ¿Le pareció escandaloso el término? Eso no se dice, abuela. Ah, bueno. Esperemos que la próxima, en todo caso, vamos a tener en cuenta como asesor de campaña al nieto. Que se llama Felipe. Bueno, ahí está. Le mandamos un beso grande a Felipe, es el nuevo Durán Barba de Frente Renovador. Gracias. Mío. De nuevo, muchas gracias por esta comunicación telefónica y otra vez muy feliz día. Dale, gracias a todos y feliz día para las madres de todos ustedes y las que escuchan. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Graciela Camaño, diputada nacional, jefa del bloque del Frente Renovador en la Cámara Baja. 11 horas 13 minutos.